La Caracola, un podcast dirigido a todos los amantes del mundo submarino que practiquen su pasión en apnea. Quédate con nosotros, ventila bien, toma una buena bocanada de aire y disfruta de los siguientes minutos bajo el gran azul. Hola, hola, amantes de la mar. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra profunda charla con Belén Caro Torti. Si en la primera entrega nos sumergimos en sus raíces y su filosofía competitiva, hoy exploramos su faceta más científica y sus experiencias más extremas bajo el azul. En este episodio, Belén nos detalla su labor como bióloga en la Reserva de la Biosfera de La Palma, donde trabaja para lograr una convivencia real entre el ser humano y el litoral, recordándonos que no somos algo separado de la naturaleza, sino que estamos hechos de ella. También viajaremos a la oscuridad absoluta con el Black Water, una disciplina que ella describe como lo más parecido a estar en el espacio rodeada de marcianos y criaturas fascinantes que solo el océano profundo nos regala. Además, abordamos un tema necesario y valiente, la igualdad en la competición. Belén analiza por qué, aunque las categorías femeninas son fundamentales para crear referentes y fomentar la participación, el talento, la técnica y la creatividad no tienen género y no deberían juzgarse bajo criterios distintos. Para cerrar, descubriremos por qué el mar es su refugio para apagar el ruido mental y por qué, si tuviera que elegir, despertaría mañana convertida en una medusa para dejarse llevar por la corriente. Preparaos para una hora final cargada de ciencia, compromiso y mucha pasión. A mí en las competiciones hay una cosa que me encanta y es encontrarme con la gente, porque al final el cazafoto es individual, Claro. solo. Pero en una zona, a lo largo de las 5 horas, tú te vas encontrando con gente. Y es algo que hago muchas veces, hasta ni siquiera ni me saco el tubo de la boca, pero esas 3, 4 palabras que compartes con... Y da igual que sea tu compañero de equipo de la misma comunidad, Sí, que sea fulana de Mallorca, de Cataluña. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Sí. Venga, ánimo, nos quedan 3 horas, nos quedan 2 horas, venga, fuego, ¿no? Fuego, y bajas la cabeza y sigues a lo tuyo, ¿no? Y todo el mundo está igual, ¿no? Así Es un deporte muy bonito en ese sentido. El ambiente, yo creo que es un ambiente sano. Nosotros vamos a celebrar ahora el Euskoapnea en breve y muchos alumnos, ¿no?, que me preguntan qué día es para ir a verlo y tal. Bueno, porque yo competir no. Digo, ¿cómo que competir no? Tú puedes ir a competir ahí como el que más. No, pero es que vamos a ver, es que hay uno que hace 8 minutos en estática, el otro que hace 200 en dinámica y ya está. Y digo, sí, ¿y esa gente tú crees que ha empezado hace una semana con este deporte? Claro. Pues precisamente aprovéchate de estas oportunidades, ¿no? Y como tú dices, en ese campeonato me puedo codear y lo bonito es que puedes preguntarles y de repente cuando hablas con ellos y tal y dices, joder, pues si me ha explicado esto, me ha dicho que él se relaja de esta manera, hace el giro de no sé qué, el traje tal, ¿sabes? La gente lo exprime y se va con otra sensación. Entonces yo a todo el mundo a ver, luego ya es personal, ¿no? Si no quieres competir o tal, pero aunque sea a colaborar, a hacer de safety y tal, aprendes una barbaridad en los campeonatos y en los de fotografía yo me imagino que será lo mismo, que vas ahí y de repente estás nadando o bajando al lado de Belén, que es 5 veces campeona de España y tal, y subes arriba y oye, es que, joder, no sé si preguntarte. No, pregunta, dime qué te pasa, ¿sabes? Y que al final que la gente se puede aprovechar de esos momentos para aprender muchísimo. Y tanto. Hablando de, antes que lo tenía por aquí apuntado, lo de el cambio de trabajo, ¿no? Que ahora estás en La Palma, bióloga de la Reserva de la Biosfera, ¿no? De La Palma. Efectivamente. Y entonces, realmente el trabajo, bueno, tu responsabilidad allí, ¿cuál es? Claro, dentro de lo que es la Reserva de la Biosfera,
O sea, desde la propia reserva lo que tratamos de hacer es pues ser esos nexos de unión, el promover o facilitar a personas que tengan proyectos que estén en consonancia con esas actividades, en armonía, ¿no? con la conservación del entorno. Entonces, como yo he entrado para trabajar en la parte marina, y es verdad que la parte marina de la Reserva de la Biosfera de La Palma está desde 2014, nada más. O sea, la Reserva de la Biosfera lleva como 40 y... Soy mala con los números, 42, 43 años. Sí. Pero solo desde 2014 en la parte marina. Entonces, muy poquito se ha hecho. Lo interesante es, dentro de estas diferentes zonas que tiene la Reserva de la Biosfera, porque igual que en otras reservas, se han identificado unas zonas que son como esas zonas súper importantes que ahí tenemos que actuar sí o sí, ¿no? Que sea por la biodiversidad o por la diversidad que haya del paisaje, etcétera, etcétera, que hay que conservar sí o sí. Después están esas de como intermedias, ¿no? Donde se puede ser, y después aquellas de transición donde, como se entiende que lo que queremos llegar a conseguir es esa armonía entre la actividad humana y la conservación del territorio, y hay humanos, y nosotros vivimos como humanos, tenemos que tener un lugar donde podamos ser humanos también, claro. ¿no? Pues suelen ser zonas que ya están más degradadas y demás, ¿no? Entonces, sobre todo en estas zonas identificadas como más importantes de cara a la conservación, ¿no? Estas puntos focales, digamos, ¿no? De cara al trabajo, poder categorizar, catalogar bien lo que es ese fondo, qué hay y cómo está, en qué estado se encuentra. Eso por un lado. Y después todo este trabajo social de todas esas actividades de usos, toda esa cultura asociada a ese entorno que pueda afectarle directa o indirectamente. Todo esto es muy teórico lo que te acabo de decir. Sí. A nivel práctico, yo de lo que me voy a encargar estos siguientes 2 años va a ser en trabajar en uno de los municipios más grandes que tiene La Palma, que es los Llanos de Arridane, en su zona del litoral, promoviendo pues unos usos y unas actividades que vayan en línea con pues, la sostenibilidad o vamos a hablar del uso respetuoso con el ecosistema, pero basándonos en estudios técnicos y datos científicos, no solo de los propios muestreos, del litoral, de la orilla, del fondo submarino que tiene este municipio, sino también trabajando a nivel social en procesos participativos para ver de qué manera pues todo si se hace buceo, si se hace pesca, si se hace surf, ¿no? Poder encontrar ese consenso entre todos de cómo lo están usando ahora, cómo le afecta eso a este municipio o al litoral, y hasta dónde estarían dispuestos ellos a modificar esos usos para asegurar que lo puedan seguir haciendo durante toda la vida, porque vamos a conservar el litoral, ¿no? Bueno, qué importante es. Es muy bonito, ¿eh? Sí. Y muy en la línea con lo que a mí me mueve, la verdad. Sí, pero es súper importante porque date cuenta que hay una cosa, ¿no? Y bueno, tú como científica lo sabes mejor que yo, ¿no? Que lo que no puedes medir o lo que no mides no puedes mejorarlo, ¿sabes? Entonces, tú no puedes legislar, ya no me voy a meter en el tema político, ¿no? De que quien toma las decisiones muchas veces es gente totalmente incompetente y analfabeta en biología marina, por ejemplo. Ahí no voy a entrar, pero el estar legislando sin tener unos estudios científicos previos, imagínate, pues vamos a prohibir el surf en la playa de no sé qué, no sé qué playas hay ahí, pero bueno, en una playa que hay ahí en La Palma.
pues porque molesta a los angelotes, ¿sabes? Y ya está. Claro. Y, ¿no? Bueno, entonces, pero ya, ¿dónde hay un estudio que me digas que los surfistas molestan a los angelotes? ¿Sabes? En absoluto se trata desde la Reserva de la Biosfera de prohibir. Nunca. O sea, es como dogma esto. Es más el transformar ese espacio y a las personas de ese espacio para que sean los protectores de ese propio espacio. Ajá. Tienen que ser los propios surfistas los que sean los encargados de cuidar a los angelotes, porque les interesa que eso sea así, porque eso les va a repercutir a ellos y en sus usos, ¿no? Encontrar esa manera de poder llegar a llevarlo todo a cabo, ¿no? Sí, y que sí. Luego, yo te voy al caso de que si tú luego, por ejemplo, tienes que... Tú no, pero pues tú eres la científica, tú eres la que va a plasmar y va a poner sobre la mesa lo que hay. Mira, esta es la realidad. Yo no me invento nada, esto es lo que yo he visto bajo el agua todos los días, tantas horas y tal, esto es lo que he analizado. Y hay un problema, imagínate, con X. Otra vez, oye, por los angelotes, en época de reproducción, se está viendo que se estresan cuando pasan los freestyle. Bueno, pues igual habría que acotar una zona de la playa para que tal, ¿no? Como recomendación. Bueno, pues luego si desde arriba se puede legislar para eso, pues perfecto. Pero yo creo que hasta los mismos surfistas lo van a entender, que oye, queremos que esta especie siga aquí porque esta especie además trae pues turistas, bueno, pues lo que dices tú, al final es esa simbiosis entre dos mundos, el mundo marino y el mundo humano, y que puedan convivir. Sí, es un problema porque nos han metido y entendemos el mundo humano como algo separado de la naturaleza, ¿no? Es como está la naturaleza y está el ser humano, pero lo que se nos ha olvidado es que estamos hechos de naturaleza, no estamos hechos ni de electricidad, ni de móviles, ni de leyes, ni de dinero. Nuestro cuerpo está hecho con agua, con carbono. Y necesitamos estar en armonía con la naturaleza porque somos parte de ello. Sin ello no podemos existir. Claro. Sí. Así que bueno, en ello va. Al final, uno de los objetivos míos de estos años en este municipio es brindarle al ayuntamiento como una hoja de ruta, un documento previo a un plan de ordenación del litoral, ¿vale? Con directrices, con recomendaciones, con estrategias a tomar, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Esa parte biológica, esa parte ecológica, técnica y toda esa parte sociocultural, digamos, incluso económica, ¿no? Dentro de pues, las actividades de buceo, etcétera, que puedan realizarse aquí. Muy bien. Y luego que hagan en consecuencia. Muchas veces no son catetos ni ignorantes, sino que ignoran lo que... Es que es peor, peor eso. Es peor. Muchas veces no es que no tengan la información, y más hoy en día cada vez la información es más accesible, la información llega, pero hay veces que se decide no escucharla. Claro. Todavía hay quien dice que no existe el cambio climático, ¿vale? Ya, claro, sí. Bueno. Muy bien. Vale. Tenía aquí apuntado en una parte de la entrevista extraterrestres, ¿no? Y digo, joder, ¿extraterrestres? Sí, calla. Y digo, ¿y de qué? Y luego de repente me ha venido a la cabeza, ya sé. Que yo no creo en los extraterrestres, ¿no? Pero empecé a ver unas fotos que sacaste tú y sacó Isi, de unos bichos. Vale. En la oscuridad total. Y luego cuando vi lo del Blackwater Drift Diving, ¿no? Que es una pasada. Explica un poco a la gente qué es esto, porque es que las fotos las ves y o sea, literalmente estás viendo a un marciano, vamos. Claro. Bueno, pues esto es una actividad paralela, digamos, al cazafoto, ¿no? Todo esto que hemos hablado. Es parte de esa pasión
que al final tenemos por ir al agua y sacar fotos, de encontrar bichitos nuevos. Y es un regalo que nos hace Canarias, al final, como islas volcánicas en el medio del océano. Bueno, en el medio del océano no, pero sí sobre la plataforma oceánica. Vale. Aquí, por ser islas volcánicas y estar sobre la plataforma oceánica, la profundidad aumenta rapidísimo. Bueno, a los hechos me remito, ¿no? Que estábamos hablando de la competición ahí pues en el Hierro desde tierra y que la profundidad media era X. Y todo siempre muy pegado a costa. En cuanto te separas ya, olvídate. Ya. Coges 100, 200, 300 y hasta 1000, 2000 metros en pocas millas incluso de distancia, ¿no? Sí, sí. Esto que nos regala la posibilidad de tener cerca animales que haría falta un barco y horas de navegación para tirarte al agua y ser capaz de, con suerte, encontrarte algo, ¿no? En el medio en mar abierto, digamos. Sí, sí. El sitio donde estamos nos posibilita esto. Nosotros, la actividad de este Blackwater que hacemos en apnea, además, que lo hacemos, o incluso ese Driftwater que comentabas, que es igual que el Blackwater, pero en lugar de ir de noche, vamos de día, lo que vamos es en busca del plancton. Plancton son todos estos organismos que tienden a ser muy pequeños, la mayoría, luego hay algunos de vez en cuando que son grandes, pero estamos hablando de bichitos por debajo del centímetro, centímetro para abajo, ¿no? Al final, en el mar abierto, en zonas donde hay nutrientes suficientes, estamos dentro de una especie de sopa. El plancton son todos estos organismos que no son capaces de nadar contracorriente, entonces viven arrastrados por la corriente y están donde les lleva el mar, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues empezamos a interesarnos por este mundo que es muy interesante. Son pequeñitos, pero tienes desde larvas de peces diferentes a diferentes invertebrados, cangrejos. ¿Suele estar en superficie o tenéis que picar para abajo para sacar las fotos? ¿O cómo hacéis? Normalmente, y sobre todo, y por eso es una práctica que se hace, incluso se hace con botella. De hecho, se hace más con botella. Los únicos locos que yo conozco que lo hacen en apnea somos nosotros. En el resto del mundo se hace y se hace con botella. No se baja muy profundo y se hace por la noche porque resulta que el plancton, todos estos microorganismos que viven suspendidos, ¿no? en la columna de agua, durante el día no suelen estar a ras de agua, no suelen estar en la primera capa superficial de 10-20 metros de profundidad, sino que están más profundos por el simple hecho de un tema de protección. Van a donde están en oscuridad para no ser vistos, porque en el fondo un organismo que quiere esconderse se puede esconder debajo de una piedra, dentro de una cueva, entre las hojas de un alga, pero flotando en el medio del agua no te puedes esconder y te ven en 4 dimensiones. Claro, claro. Me explico, no es el término correcto, pero entra aquí las 3 dimensiones. Te ven desde arriba, desde un lado, desde abajo, te ven desde cualquier punto, ¿no? Entonces, una de las estrategias es que la mayoría de estos organismos están en esas capas oscuras durante el día y aprovechan la noche para subir. ¿Por qué suben? Porque hay organismos que forman parte del plancton que no son animales, sino que son vegetales, que hacen fotosíntesis. Pero para poder hacer fotosíntesis y sobrevivir, necesitan la luz del sol. Y la luz del sol solo está en las primeras capas de agua.
superficiales. Después, durante el día es oscuridad por el tema de la densidad del agua, ¿no? Que la luz no penetra. Entonces, estos organismos que sí que se alimentan de estos otros organismos vegetales, durante el día permanecen escondidos en la oscuridad. Vale. Y por la noche suben a superficie a alimentarse de ese fitoplancton, estas algas plancton. ¿Qué pasa? Que llegan los primeros, en las primeras horas, ¿no? Llegan los que se alimentan verdaderamente de esas algas durante la noche, ¿no? Pero estos otros bichos son comida para otros bichos un poco más grandes, ¿no? Y así, entonces, es una cadena de animales que viven en profundidad que todas las noches suben a superficie para alimentarse, aprovechando este frenesí, digamos, que se produce en superficie durante las noches. Nosotros te he comentado que también lo hacemos de día, ¿no? Este drift water que le hemos llamado, a la deriva. Porque gracias a que vivimos donde vivimos, bueno, pues a la costa, con las corrientes de este plancton, ¿no? Estos organismos que no son capaces de luchar contra la corriente, en épocas de mucha productividad, también durante el día se pueden llegar a ver organismos súper interesantes. Hay muchos que hacen esta migración, pero después hay otros gelatinosos como medusas, salpas y demás que no hacen tanta migración vertical, que durante el día ellas no necesitan esconderse porque ya tienen su propia defensa, ¿vale? Digamos. Entonces nos tiramos en momentos clave del año a dejarnos llevar por la corriente, a ver qué vemos en esas líneas de deriva. Y bueno, de vez en cuando se ven cositas muy interesantes. Muy chulas. Porque además, como la profundidad aumenta tan rápido, tenemos posibilidad de ver incluso cerca de costa animales que por X o por Y, pues por circunstancias, son de profundidad, pero pueden estar en esas líneas de deriva. ¿Te suena el caso de un caso súper nombrado del año pasado, del diablo negro? Sí, lo vi. De profundidad. Sí. Pues esto lo vimos en Tenerife. Por eso, ese pez vive allá abajo en las profundidades. Es negro para que ni en la oscuridad se le vea. Tiene una lamparita en la cabeza para atraer a sus presas. Imagínate si vive en oscuridad o no. Y lo vieron en superficie. ¿No? En superficie a 1 milla o 2. Iban buscando en una línea, era Mark, un compañero nuestro, también de esto, de Blackwater y de Driftwater, estaba justamente haciendo eso, estaba viendo a ver qué encontraba en esas líneas de deriva en la corriente. Y encontró eso. Esto es mucho más complicado que pase en una zona donde haya plataforma continental, porque ese pez no va a vivir en profundidad, pero en ese lugar, sino va a vivir a millas para adentro, de mar adentro. ¿Cuáles son las posibilidades de que una corriente arrastre a esos organismos hasta la costa? Muy poquitas. Por eso hablaba del regalo que nos da Canarias, por ser como es, ¿no? Y por la noche, por ejemplo, cuando hacéis Blackwater, ¿alguna vez habéis visto algún tiburón o así? ¿Os has acercado con los focos? ¿Y se acercan igual pues calamares? Pues, ¿no? Pues nos acercan calamares y demás. ¿Tiburones? Sí. Desgraciadamente. No, aún no. Mira. Esto es porque desgraciadamente quizás no hayan todos los tiburones que deberían de haber aquí en esta zona, ¿no? No hemos tenido ningún encuentro con tiburones. Nos ha llegado a pasar una vez que estábamos en Radazul para afuera una noche. Uno de los chicos que venía con nosotros dijo: he visto algo muy grande. Solo le he visto el cuerpo, pero ni siquiera él, que lo vio, porque luego no lo volvimos a ver nunca más, ¿no? Estás ahí en el negro, flotando, con una sensación de
Sí, están en el espacio, ¿no? Sí, y de vulnerabilidad, ¿no? Claro, Y sí, sí, que pero estás ahí, claro, estás claro, vendido realmente. claro, Si claro, era animal que pudiera resultar peligroso o que se mostrara curioso claro. ¿no? de Ajá. nosotros, pero por suerte o por desgracia, Sí, sí, más sí. por desgracia que por suerte, no hemos Ujú. tenido ningún caso así. Sí nos ha pasado que, llevados por la emoción, nos hemos dejado llevar más por la corriente de lo que pensábamos Ya. de noche, pues en algún sitio, que son cositas que vamos aprendiendo, que son Ujú. de esos toques de atención Sí, que sí. nos hacen poner los pies en el suelo, Ujú. literalmente, ¿no? Ya. Pero sí, sí figuradamente, ¿no? Salir por la noche y demás. Al final necesitas la corriente, pero ¿qué pasa cuando estás buscando animales que no son Mm. capaces de nadar contracorriente, ¿no? Y que van con la corriente? Cuando tú los encuentras y le Ya. quieres sacar una foto, ¿qué tienes que hacer tú? Ujú. Seguir con la corriente, te dejas llevar para poder sacarle Claro, la claro. foto. Cuando son corrientes fuertes, cuando es de noche que no tienes esas La referencias bien de referencia. tierra, Ujú. ¿no? Y demás. Yo recuerdo una noche muy romántica que le decía a Juan, estábamos con Juan y con Marc, con este otro compañero, Ajá. cogí a Juan en un momento y le dije, mira hoy qué bonitas las estrellas, qué bonito el Sí. cielo, ¿no? Ujú. Como todo muy... Y era que Sí. estábamos tan alejados de la costa ya que Ya. no teníamos esa contaminación lumínica Exacto. que solía haber, entonces veíamos las estrellas hasta que Ujú. hubo un momento que dije, jolín, qué poco Eh, observadora que soy, que no me había dado cuenta que desde donde estamos se veían las luces de aquel puerto, ¿no? Y Ya. de repente pensé y dije, pues si estoy viendo estas luces, eh, ¿dónde ¿Dónde estamos? estamos, no? ¿Dónde estamos? Cuando empezamos a nadar, volvimos a tierra, ¿no? Ujú. Hasta que empiezas a ver el fondo nadando Ya. y me di cuenta de que no sabía dónde estaba cuando no conocía el fondo, cuando Cl- nadaba y nadaba y Ostras. nadaba y digo, pero ¿y este fondo dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? ¿Hasta dónde hemos Sí, llegado? sí, 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 sí. Joder, qué bueno, Eh, qué bueno. Está bien. Esos momentos son los que luego te acuerdas, ¿no? Ahí tomando algo con la gente y Jolín, y tal. tanto, sí, sí, sí. Está chulo. Que te acuerdas y ahora te medio ríes, pero te Sí, sirven sí, de esa llamadita de atención y en el momento hay sí. tensión, ¿eh? Hay Porque tensión, sí, sí. nadar además en Ajá, contracorriente, pues claro, hay que ir ajá. remontando. Ya, claro. eh, em, Vuelvo a decir lo importante que es conocerte, conocer tu Exacto. cuerpo, saber hasta cuándo, porque ahí te da un calambre Claro, claro. Sí, sí, y, sí. y no puedes parar a descansar, Claro. ¿no? Esto Encima eres un de- lastre para tu compañero o los que estén ahí contigo, te tienen que arrastrar. O sea que. no, es curioso, pero Sí, es sí. un mundo y, Claro. y es tan dinámico, cambia Ujú. tan rápido. Ya no solo que también de un día para otro, sino de una hora para otro. Puedes estar incluso Claro. en la misma tirada al agua y puede variar tanto, es Ujú. tan efímero eh, que vamos, se vuelve como una droga, Ujú. ¿no? Porque cuando encuentras Sí, un sí, sí. bichito que además consigues sacar la foto que quieres, porque esto empiezas y sacas fotos, empiezas a mirar, a buscar en libros, en internet, Ujú. ves el potencial que tiene ese bichito de sacarle Ya. con otra perspectiva, o utilizando otra luz, o consiguiendo Ujú. más nitidez, o incluso consiguiendo la colección de especies, que es a lo que Ya. yo te hablé de que era un poco obsesiva con eso, pero Ajá. ¿no? Sí, sí. Vale, ya tengo a este, pero ahora quiero este y este, ¿no? Y cuando lo encuentras, pero se mueven súper rápido, se te puede Ya. perder entre los otros bichos, se te va con la corriente, das un aletazo fuerte, se mueve el agua entera y de repente Ya no lo aquella sopa ves. se mezcló, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son como de verdad que la sensación en el cuerpo es como si fuera droga. Ajá. Te vas acostumbrando a esos chutes Sí, de sí. esa dopamina, de esa Ajá. felicidad que te da cuando encuentras un bichito de estos Ujú. y quieres más, 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 cada vez Ya. quieres más. Últimamente cuando nos tiramos así de noche y decimos, ¡buah! Qué floja ha estado la noche y empiezas a ver las fotos y tú dices, pero
Sí, hemos visto un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Pero ya quieres más, el cuerpo te pide otros bichos, otras Qué bueno, situaciones, ¿no? qué bueno. Engancha mucho. Qué chulo. Bueno, pues a ver, que llevamos ya casi 2 horas y es que todavía te tengo que preguntar alguna cosa más, ¿eh? No, que estamos ahí. No, si no, tranquila. Cuando vea que se me corta la conexión o que el servidor me lo corta ya te diré. Pero es que hay un par de cosas que te quiero comentar y que quería hablar sobre ellas que me parecen súper interesantes, y una de ellas vamos a meternos directamente con ella. Es un terreno un poquito de eso, mar de fondo fuerte. No, mar de fondo fuerte, revuelta y tal, pero te digo la verdad, mira, ya con 51 años que tengo, ¿sabes? Llega un momento que dices, ya no voy a poner paños calientes ni voy a suavizar determinados temas, porque es algo que lo llevas, digamos, ya dentro de ti, es parte de tu ser, y cosas que cuando las ves que son injustas, pues hay que exponerlas. Y te llamen lo que te llamen, ¿no? Entonces igual a mí, no sé, después de esto pues me llamarán de todo, me llamarán machista, me llamarán lo que quieran, pero bueno, yo voy a dar mi opinión. Lánzalo ya, por favor. Ya está. Bueno, yo me he enterado, ¿no? Que bueno, hay muchísimos deportes en los que tenemos clasificaciones. Yo he competido en atletismo también, y tenemos clasificaciones de hombres y mujeres, ¿no? Son deportes en el que la biología, la genética, influye muchísimo, pero muchísimo. Entonces, nunca vas a poder comparar la fuerza física, la resistencia, el VO2 max de una persona que sea hombre y que tenga una genética de hombre a nivel de masa muscular. Es que no tiene nada que ver con el de una mujer, ¿no? Y por mucho que entrene una mujer, no va a poder estar a la altura de un hombre en determinados deportes, ¿no? Pues sea CrossFit, sea halterofilia, sea baloncesto o sea fútbol, ¿no? Son deportes en los que el hombre pues le pasa, pero por genética, por biología y lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que hay deportes que es justo y necesario que haya una categoría para mujeres y una categoría para hombres. Pero me he enterado, pues un poquito documentándome para la entrevista, que en la fotografía, en la caza Photoshoot, hay una categoría para hombres o una para mujeres, pero es que tenéis un jurado específico solamente para mujeres. Sí. Entonces, yo la verdad que cuando lo leí y tal, yo no lo entendía. Digo, bueno, pues podría llegar a entender a nivel de físico de que la prueba, por ejemplo, pues para las mujeres, en vez de 5 horas, imagínate, oye, pues la ponemos en 4 horas, ¿no? Porque es igual más físicamente, tiene un mayor requerimiento para la mujer. Vale, pero a nivel de creatividad, a nivel de saber el manejo técnico de una cámara de fotografía submarina, el conocimiento que decías tú antes de saber investigar las especies dentro del agua, fuera del agua, el estudiar todo eso, yo creo que ahí no hay y no tiene que haber ningún tipo de diferencia entre hombres y mujeres. Entonces no sé si hay... ¿Estás de acuerdo conmigo o he abierto un melón ahí un poquito polémico? No. El melón es polémico por la pupa que me hace a mí a nivel personal, pero porque estoy completamente de acuerdo contigo. Te comento, te pongo en situación. Sí. Es verdad, y sin menospreciar o sin quitarle valor a que exista una categoría femenina y una categoría masculina, que creo que sí que tienen que existir. Al margen de eso, las condiciones técnicas de la prueba, dado que esto es, como te comentaba, ¿no? El cazafoto lleva estos 3 pilares, el de la apnea, el de, pues, intelectualmente hablando, o sea, ese conocimiento biológico, ecológico de las especies, y esa técnica fotográfica, esas características técnicas no deberían de estar vinculadas en ningún momento o condicionadas, ser condicionantes por el sexo. el género, por el sexo, por
competir en una categoría masculina o una femenina. Ahora bien, antes de entrar ahí, porque no es solo, ojo, no es grave solo que nos estén valorando artísticamente, o sea, la valoración que se hace subjetiva, ¿no? De si te gusta una foto o no, nos están separando entre hombres y mujeres, ¿vale? Que eso es grave, pero también están separando, ¿te acuerdas eso que expliqué de los coeficientes de dificultad? Sí. Para una prueba que hacemos, participantes en categoría masculina y participantes en categoría femenina, al mismo tiempo, en el mismo lugar, sacando las mismas especies, y nos están poniendo un coeficiente de dificultad diferente. Solo cuentan las especies que hayan sacado las mujeres o las especies que hayan sacado los hombres. Eso modifica de una manera irreal completamente ese coeficiente de dificultad. Porque yo, por ser hombre o por ser mujer, no me va a costar menos o más encontrar y sacar una especie determinada. Exacto. Va a ir en mi estrategia. Mira, bueno, ahora te pongo un ejemplo, si quieres apúntatelo ahí, Madrid, para recordar que te hago el ejemplo ese. Pero quería, antes de entrar en todo esto, quería hacer hincapié en la importancia que tiene que existan estas dos categorías. Yo, mi primera competición nacional fue en 2019, creo, antes del COVID. En categoría femenina ni siquiera llegó a ser una competición, fue una copa, porque fuimos 4 participantes, 4. Y masculinos, pues no sé, habrán sido, soy mala con los números, pero por encima de 25 participantes. Esta fue mi primera competición de cazafoto a nivel nacional y evidentemente estuve muy contenta porque quedé primera, pero fue bastante agridulce porque como primera competición yo sentí que no lo había hecho tan bien como yo podía hacerlo. Fallé en muchas cosas, la cagué en muchas otras cosas y recuerdo además que lo que me importó realmente fue el resultado en el que había quedado en la clasificación general. En la general, claro. Claro, en aquel entonces sí que se hacía competición conjunta, es decir, igual que todos vamos al agua al mismo tiempo, estamos al mismo tiempo, estamos en las mismas condiciones, vemos las mismas especies, nos valoraron a todas las especies en conjunto y los coeficientes fueron iguales para todos. Que luego no quita que haya una categoría premiada para masculina, una categoría femenina, incluso premios a los coeficientes, a las mejores fotos de cada uno de los coeficientes, tanto masculino como femenino. Eso no lo quita. La importancia de que haya seguido esta categoría masculina y femenina a lo largo del tiempo es que yo esa primera prueba que hice fue una copa y fuimos 4. Y el año pasado, en el hierro, fuimos 22 chicas y 23 chicos, o 23 chicas y 22 chicos, ya no me acuerdo, pero completamente equiparado el número de participación femenina que masculina, con mujeres participando de Murcia, de Valencia, de Baleares, de Canarias, o sea, fantástico. Claro. Y si que hayan categoría masculina y femenina va a promover la participación. mayor participación y dar la oportunidad de poder participar de esta manera, ¿no? En una competición nacional, por supuesto, voto que sí. Si no hubiera sido así, mi primer nacional no hubiera sido en 2019, si no hubiera existido categoría masculina y femenina. Hubiera sido en 2022. Cuando yo conseguí quedar en el top 5 o 6 de la general pues, de la general de Canarias, ¿no? Vale, entonces, todo lo que yo te voy a contar ahora no implica en ningún
momento que yo quiera que desaparezca de esta categoría. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿no? Sí, eso es cristalino. Eso estamos los dos de acuerdo y viéndolo desde un punto de vista totalmente objetivo. O sea, es que es algo que en este deporte encima, tan bien como lo has explicado, hay factores que son exactamente los mismos, ¿sabes? Son los mismos para los dos. Entonces, que habría que puntuar exactamente lo mismo. Pues como, yo qué sé, pues tú te presentas para una oposición a neurocirujano y no vamos a mirar a ver si pues será el que más estudie, ¿no? Si es chico, si es chica, hacemos una cuota para solamente las chicas porque queremos que haya más neurocirujanas. Pues no, oye, el mejor, ya está, ¿vale? Claro. Pero porque ahí solamente, digamos, que influye el factor eso de conocimientos, de experiencia y tal. Pero en este caso, yo sí que veo, porque hay un factor físico, por ejemplo, en la caza Photosub, el tema de la apnea, pues sí que puede, o sea, y favorecer eso de que haya más participación de mujeres porque de esta manera hacemos una categoría hombres, una categoría mujeres y animamos a que las chicas se apunten, ¿sabes? Eso es. Y sobre todo que a día de hoy todavía seguimos arrastrando una mochila cultural y de tradiciones de años atrás de que eran los hombres los que iban al mar. Exacto. Vale, yo creo que con esto lo que estamos demostrando es que las mujeres también podemos estar ahí. No es algo imposible, ¿no? Que lo que nos impide el hecho de que nos separen de esta manera es que no se pueda demostrar eso. Es reiterar o hacerlo como un concepto absoluto el hecho de que como somos mujeres no podemos estar compitiendo en cazafoto a la altura de los hombres y no es así. Claro. No se ha competido al mismo nivel en el pasado, no porque no se pudiera como mujer, sino porque nadie lo había hecho nunca y entonces la idea preconcebida es que como no se ha hecho es que no se puede. Y el hecho de que cada vez seamos más las que participemos y cada vez seamos más las que estamos ahí arriba, ¿no? Codo con codo y demás, lo único que hace es demostrar una verdad que era rara y cada vez lo va a ir siendo menos. Pero por el simple hecho de que no íbamos y que yo creo que agua. Perdona, Belén, que yo creo que muchas veces incluso era porque yo creo que hay muchos prejuicios que ya están superados y que, bueno, pues todo esto yo creo que a día de hoy, aunque bueno, todavía quedará algún cavernícola, pero la mayoría de los hombres ya damos por supuesto que sois tan o más capaces que nosotros. Bueno, que yo realmente al final en muchos aspectos yo lo que creo es que somos complementarios, ¿no? Cuando comentabas el tema de la biosfera y tal, somos complementarios. Entonces, el poder unir lo mejor de ambos sexos es cuando se produce la magia, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. Sí. Pero yo creo que más que por los hombres, yo creo que muchas veces son autolimitaciones de que, por ejemplo, una adolescente, ¿no? Que te vea a ti, diga, joder, ¿y por qué no? Porque si no te ve a ti, que como campeona de España 5 veces y tal, que en la general estás ya en el top 5, dice, joder, pues igual ni se anima, ¿sabes? Igual ni se anima a meterse en este mundo. Entonces sí que hace falta referentes como tú a nivel femenino para que eso, y claro, y si no hay igual clasificaciones femeninas, pues no tendríamos estos referentes. Eso es, yo me refería a eso exactamente, Mario, a que no que sean ellos los que nos pongan las trabas, sino que somos nosotras mismas las que pensamos que no lo podemos hacer. Exacto. Vale, el creernos que realmente podemos, ¿no? Claro. Entonces, te dije que anotaras lo de madre. Sí, madre, sí. Y es verdad, ¿no? Que el cazafoto, a pesar de tener esta parte pues de conocimiento de los peces, de estrategia, ¿no? De que no va estos temas técnicos del pues la fotografía, ¿no? Que no están condicionados en ningún momento por el sexo, ¿no? O no deberían de estarlo. Exacto, no a día de hoy a nivel nacional lo están, como lo has comentado.
también tenemos esa parte de la apnea que yo no soy una experta en apnea. Vale, Mario. Entonces no me voy a meter en un terreno que no... algo entiendo de la apnea para el cazafoto. Ajá, es que es diferente, por eso, sí. Claro, o sea, no estamos yendo, en ningún momento no estamos diciendo de que necesitemos, de hecho quien lo haga no se va a comer un rosco. Ir al límite, no necesitamos nunca, no tenemos que llegar, no es ese el objetivo, no es ver si yo puedo hacer más que tú, si puedo aguantar más que tú, si puedo nadar más rápido que tú. Te pedí que me anotaras esto de madre para ilustrártelo con un ejemplo, que es mi madre. Que mi madre es una mujer admirable, que ojalá fuera yo como ella y tuviera la energía que tiene ella, que con la edad que tiene sigue compitiendo y empezó a competir hace 5 años en cazafoto. Y ¿te acuerdas cuando te decía que cada uno tiene que adaptar las posibilidades que tiene de esos 3 pilares, ¿no? Ir buscar ese equilibrio para buscar ese equilibrio y hacer su propio campeonato y competir lo primero contra uno mismo. Este es el... Vale. Mi madre, una de las pruebas de hace un par de años, que fue ahí mismo en La Caleta, en el Hierro, tenía un problema en los senos y no pudo compensar. Hizo un campeonato que no pasó de 8 metros. Ahí donde te digo que es una que no zona hay especies, de profundidad. Sí, que en la orilla no hay especies y demás. Pues se hizo ese campeonato, nos escuchó todas las recomendaciones que le hicimos, o casi todas, porque uno luego uno oye pero no escucha, ¿no? Uno hace su propia estrategia. Yo no puedo competir por mi madre, sino que es ella la que tiene que hacer la competición, y quedó segunda de Canarias. Ya ves, ya ves. Sin pasar, y segunda de Canarias y dentro de los 10 primeros de los 20 y pico que fuimos, ¿vale? Sin pasar de los 8 metros, con la estrategia que ella hizo, con lo que ella podía hacer en ese momento. Vale, con esto yo lo que quería llegar, a donde quería llegar era lo que pesa en el cazafoto, esas estrategias, ese cómo tú sepas exprimir eso, y el poco peso que tiene esa parte física que en un momento determinado pueda llegar a existir de apnea para otras cosas, pero no para el cazafoto. Claro, no vamos ni mucho menos a los extremos, y si lo fuéramos, te desperdicias, pues solo tienes 5 horas, y si vas al extremo, te quedas inútil durante mucho tiempo en el que ya estarías sacando otras especies, ¿no? Sí, entendido perfectamente. Y de hecho, claro, si hablamos de apnea pura, te diré que yo en los campeonatos y mis alumnos, y además que cada vez tengo más alumnas, alucinas el nivel que tenéis. O sea, porque, primero, a nivel estético bajo el agua, o sea, una mujer es de lo más bonito que puedes ver. Cómo se mueve, digo sin botellas, en apnea. Pero es una verdadera pasada. De hecho, no tienes nada más que ver en redes sociales. Cada vez hay más vídeos de mujeres haciendo apnea, tanto deportiva, de competición, recreativa. Y luego es que en los campeonatos tú ves las marcas y alucinas. Y salvo alguna disciplina en la que igual, oye, pues por tema de profundidad, por tema de musculatura, que luego haya que subir desde el fondo, bueno, algo ya digamos muy específico, igual sobre todo en piscinas, o sea, en pruebas del mar, peso constante y así, pero en piscina alucinas. O sea, en piscina las marcas de los chicos y de las chicas, bueno, de hecho hay muchas marcas en campeonatos que superan las chicas a los chicos, ¿sabes? Pero, por ejemplo, a ver, igual en estática no, porque lógicamente por un tema de biología pura y dura, los hombres tienen pulmones más grandes, entonces por estadística van a salir más apneístas, ¿sabes? Hombres que mujeres en apnea estática, pero es una estadística pura y dura.
pero luego hay otras disciplinas que las mujeres nos dan pal pelo. O sea que... Mira, estoy de acuerdo y este es el ejemplo de lo que no podemos hacer en Cazafoto hoy por cómo está. Tú las acabas de comparar, acabas de poder decir, pues una persona que ha participado en esta categoría femenina ha hecho esta disciplina en piscina y ha superado la marca, ¿no? de esta otra persona de categoría masculina. Hoy por hoy, como se valora el cazafoto de manera separada, no podemos hacerlo. Porque desde el momento en el que la puntuación que se le va a dar a las especies que saque yo por ser mujer va a ser diferente, se le va a poner otro coeficiente de dificultad, porque ya no van a tener en cuenta los hombres que hayan podido sacar esa misma especie, sino solo las mujeres, o más allá, que cuando lo valore un jurado, no lo va a valorar ni siquiera el mismo jurado. O sea, ya no te digo, ya que lo valoren por separado, ya es un agravio, porque tú puedes ver 10 fotos de una vieja y las vas a valorar en consecuencia. Y si luego ves otras 7, van a tener otra valoración, pero tú no las estás comparando con las 10 fotos anteriores, ¿no? Pero es que ya no es solo que las separen, es que el jurado es diferente, o sea, es que son 3 personas completamente diferentes. Entonces, en la puntuación, el resultado que pueda llegar yo a tener en una competición nacional, en absoluto es comparable con el que pueda llegar a tener pues cualquier persona que haya participado por categoría masculina. Lo único que podríamos llegar a comparar, porque son números puros, es el número de especies. El número de especies. Pero es que espero que haya quedado claro ya de lo que llevamos hablando, que el cazafoto es mucho más que eso, es estrategia, es lo bien que puedas hacer la foto. Tú no, evidentemente, si sacas el mayor número de especies, tienes posibilidades de ganar, pero no es un absoluto de ganar. Yo, por ejemplo, con la experiencia que tengo y la calidad de fotos que yo suelo sacar y la experiencia que tengo planteando la estrategia y las especies que presento a jurado y no, mi manera de medirme con Juan o con Isidro, con Juan es, para poder ganar a Juan, necesito sacar 2 especies más que Juan, porque con una todavía él me gana, aunque yo saque una especie más. Con Isidro son 2 o 3 especies más, porque la calidad fotográfica que tiene Isidro ya es... Pero es así y, por ejemplo, mira, el año pasado, no el anterior, el que fue en Felanich, en Mallorca, pues Joan Sans, soy mala con números, pero creo que estuvo o sacó no sé cuántas especies. Ponle que fueron 74, no me acuerdo, ¿vale? O sea, quien quedó, Óscar Sague, que quedó campeón de España, tenía 2 o 3 especies menos. Y hasta el cuarto tenía una especie más o 2 especies más que el que quedó campeón. Que el primero. ¿No? Entonces, no te sirve saber realmente. Sí, te va a servir para saber que lo has hecho bien, pero el cazafoto no es solo eso, hay otras cosas muy importantes y que han decidido separarlas. Yo quiero pensar que ha sido una interpretación errónea de esta ley de igualdad efectiva, ¿no? Y de equidad, ¿no? Porque estamos hablando tú y yo que estamos de acuerdo en esto y parece algo súper lógico, ¿no? Pero sin embargo, desde 2022 o 2021, desde aquel campeonato en Viveiro, nos han separado de esta manera. Para mí fue un golpe bastante duro y llevaba solo 2 nacionales. Tan duro como para plantearme si yo quería seguir
compitiendo en cazafoto. Ya. Porque al final es algo que no comparto en absoluto y me Ujú. parece que va en contra, ya no de cara al cazafoto, sino de mí como persona, de Claro, estos es que ideales, ¿no? De permitir que sí, es por que mujer... claro, es que eh, en vez de promover el empoderar de manera efectiva a una mujer, es que al final están consiguiendo lo contrario. O sea, que es como decirte, mira, es que no eres tan válida, ¿sabes? No, es que como no llegas a esto, te pues lo mira, vamos a poner más vamos a fácil. darte un Sí, empujoncito, te vamos a subir a un escalón un poquito. Entonces, claro, para una persona como tú, que ¿sabes? Con lo que estamos hablando, con lo que se le ocurra para los campeonatos, con lo que sabes, y que de repente digas, joder, es que ahora no me puedo comparar ya, no me puedo comparar, no es hombres, mujeres, no, 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 yo quiero compararme con un deportista, el que está al lado mío y claro. tal, y ya está, ¿sabes? Entonces al final no es real. Tú dices, bueno, pues es que imagínate, en la general ahora tú quedas primera, ¿no? Pero dices, es que Claro, es que no igual, hay es general, que no no, puede claro, no haber hay general, general. claro, no hay Claro, general. no, así no puede haber general, ni Ya, oficial ni extraoficial, no lo exacto. puede haber. Sí, A sí, mí, sí, sí. recuerdo, en este caso, creo que en puntos, este año yo quedé por encima del campeón de España, que fue Juan. Y Ya, recuerdo que ya. hay gente que me mandaba mensajes, me decía, Ah, enhorabuena, Belén, por fin, ¿no? por fin las mujeres hemos ganado a los hombres, ¿no? Tal, sí, sí. Y era de, no es real, ¿no? Ya, Porque yo claro. tengo esos puntos y Juan tiene esos puntos, pero los hemos conseguido de maneras diferentes. Ya, No, no ya. hemos estado en igualdad de condiciones. Sí, exacto. Ujú, Entonces, es algo que hay que trabajar, que hay que ujú, luchar. Al final, pues yo decidí seguir compitiendo y demás, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo y que seguiré luchando. ujú. eh, una, una Ya. maratón esto es, ¿vale? De Sí, sí. pasito a pasito, porque Bueno. aquellos dinosaurios contra los que hay que luchar a veces parecen molinos de viento, ¿vale? Claro, claro. Y me siento Ujú. como Don Quijote, Ya. Bueno, pues hay que. luchando contra el absurdo, pero Ya. eh, Re- Sí, yo creo que en muchos aspectos, en este caso, nos hemos pasado de frenada, ¿sabes? Pero bueno, sí, creo que son errores en la interpretación de sí. todo esto, Ujú, pero que con el diálogo correcto, adecuado y las ganas de ujú, escuchar, se exacto. puede Ujú, llegar a ujú. algo que sea justo Ya, para todos, ¿no? Y para todos. todas. Ujú. Eso es. Eso es. Estoy Muy segura que bien. la mayoría de las mujeres que compiten en cazafoto a día de hoy opinan como yo. Claro. Ujú. O sea, eh, Que no quieren esta es, que. Claro. Que no queréis que os regalen porque nada. es que no lo necesitamos. Exacto. Es que es eso, es que no hace falta que os regalen nada. Claro. Así que bueno, pues ahí Ujú. estamos. Gracias Ahí por está. sacar el tema. Yo no hubiera Bien. sabido cómo sacarlo. Te he visto un Pues. poco apurado ahí, ¿eh? Ah, Como que te sí. daba un poco de cosa al principio. Digo, ya Sí. cuando empezaste con los rollos, digo, guau, Sí, sí, seguro que sí. viene por ahí Sí. uno del tema. Al principio me calentaba bastante la sangre, ¿sabes? Con estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy rodeado de mujeres y, claro, hablo con ellas, hablo con mi madre, hablo con mi mujer, entonces, claro, cuando una mujer, una mujer me da su opinión y está de acuerdo conmigo, pues digo, es que no entiendo entonces qué se está diciendo desde los altavoces en televisión o Sí, en política o en instituciones. Entonces, bueno, lo entiendo en parte, ¿no? Porque al final cada uno está jugando ahí su juego y tal, igual puede ser por intereses, que ahora toque esto, pero bueno, lo que dices tú, al final hay que intentar con diálogo y se llega siempre a buen puerto. Entonces, mira, Mario, esto es como el ejemplo que me pusiste de los angelotes y los surfistas ujú, y el sí, prohibir. Son medidas o soluciones que se adoptan para intentar sí, solucionar algo que se toma como un problema, pero que pueden ser medidas no adecuadas. claro, Pues son claro. medidas rápidas, a veces hasta contraproducentes, ¿no? Que Ujú, lo que sí, generan sí. es un rechazo Ujú, eh, hacia algo que no debería de ser. ya. A día Ujú, de hoy hablar de feminismo es
complicado, según en qué contexto, porque yo como mujer no quiero que se me identifique con cosas que considero que son opuestas al feminismo, pero que van disfrazadas de feminismo. Exacto. Muy bien. Que... Bueno, sí. Joder, hablaría contigo de esto mucho. Me Sí, encanta. Es que es como cuando hablo. Es como cuando lo hablo con mi madre también, que ¿sabes? Porque al final me da su opinión y entonces ella me da su opinión de una mujer de 70 y tantos años y que ahora, pues hablando en plata, se descojona, ¿sabes? Del feminismo. Claro. Dice, Claro. feminismo es lo que hacíamos nosotras, eso, en los años 60, 70, ¿sabes? No lo que hay ahora. Pero bueno, es otro tema. Sí. Vale, oye, que cuando estamos hablando del tema del físico y todo esto, ¿tú te preparas de alguna manera a nivel, o sea, que no sea en el agua, ¿no? O sea, o es ir al agua o haces algo de deporte Pues aparte. mira, debería. No lo he hecho. No lo he hecho nunca y no de manera metódica ni rigurosa, pero va pasando el tiempo y yo me voy haciendo mayor y cada vez noto más que necesito, igual antes, pues podía aguantar, que no es que no aguante la prueba, sino el cómo estoy después, esa recuperación. Estoy notando que tengo que cambiar eso y hacer un esfuerzo en cuidar un poco más esa preparación física en este caso, porque preparación mental, yo ya me estoy empezando a preparar para el campeonato del año que viene, desde que me dan la medalla del año anterior, ¿no? Que ya sé que tengo que ir, porque ya no es que pueda ir porque me he ganado la plaza, sino hay que ir, ¿no? Sea donde sea, sean las dificultades que se planteen, yo tengo que ir, vale. Y empiezo también a estudiar los peces, lo que te decía y demás. Pero a día de hoy, físicamente debería de estar más preparada y no lo estoy. Y es algo en lo que sí que podría mejorar, o debería, o puedo, o voy a mejorar. Voy a mejorar. Sí. Bueno, pues... Cada vez me pesa más eso. Claro. Sí, sobre todo son las recuperaciones, ¿eh? Con los años, en la parte aeróbica, lo que más nos cuesta luego es recuperar, que antes hacías igual doble sesión en un día, ibas por la mañana y por la tarde o tal, y ahora igual tienes que descansar 1 o 2 días. O sea que... Sí, pero yo lo noto en eso, en el momento de después... Incluso he llegado a notarlo en el durante, de decir, pero si yo antes, haciendo lo que estoy haciendo ahora, estaba bien, ¿no? Y ahora voy un poco con la lengua afuera. Y fuera del agua, aparte del tema de la caza Photosub o el tema de naturaleza, biología y tal, ¿tienes alguna otra inquietud? O sea, que no tenga nada que ver con el mar. Otra cosa que digas, joder, esto no tiene nada que ver y me gusta mucho. Y me gustaría dedicarle más tiempo. Pues... Si te digo la verdad, todo tiene que ver con el mar. ¿Ah, o sea, sí, al final acabo rodeada además de gente, siempre me dicen, pero es que todos tus amigos, bueno, es que, bueno, el tiempo que tiene uno es limitado, ¿no? Y al final, pues sí, estoy todo el rato en el mar. Sí que mira, el año pasado me compré una barquita pequeñita. Ah, mira. Una Zodiac. Y me gustaría pues empezar a dedicarle más rato al mar, pero de otra manera, ya no solo dentro del agua, ¿no? Per se así, sino disfrutar a otro nivel del mar y demás. Pero todo se va en eso y la familia, que al final parte de la familia está en Argentina y eso lleva un tiempo ya. Claro. Y entonces, y hablando del tiempo, yo por ejemplo el tema de la jubilación, hay como dos filosofías de vida, ¿no? La gente que está esperando a jubilarse y para hacer todo lo que le gusta, ¿no? Y el tiempo que no tenía y tal, no sé qué, a ver cuándo me jubile,
y luego otra gente que no, que dentro de las posibilidades que tienen intentan disfrutar ahora, que aunque tú dices que tienes años y tal, pero bueno, intenta disfrutar al día. Tú sabes, bueno, ya casi me lo has dicho, ¿no? Pero ya descansaré cuando esté muerta, ¿sabes? Exacto, sí. Sí, pero sí, o sea, que eres más de eso, ¿no? De esa filosofía, ¿no? De intentar aprovechar ahora. Hay que aprovechar. Claro. Hay mucho de las cosas que hacemos, de todas maneras, relacionado con la fotografía, y es la fotografía submarina, incluso de naturaleza, no necesariamente del mar, que no implica estar en el mar, sino que tenemos que estar sentados aquí delante de una pantalla, preparando todo ese material. Uno de los objetivos más grandes de hacer toda esta colección, todas estas fotografías, es el poder enseñárselo a la gente, ¿no? Entonces, paso mucho tiempo delante del ordenador preparando esos materiales, desde preparando fotografías para una exposición a pues, libros como el que hicimos de barrigudas, cabosos y chupasangres, otro libro de peces tropicales. Tenemos un montón de proyectos y eso al final es tiempo fuera del mar, pero para el mar, ¿no? Que al final, entre dormir, comer, trabajar, que al final intento trabajar en algo relacionado, ¿no? Siempre relacionado con eso, ir al agua y eso ya tenemos, ya está poco ya. Sí. O sea que cuando te jubiles tu vida no va a cambiar mucho. No creo. No, tendré más posibilidades de no tener que decir que no cuando no quiero decir que no. Porque hay muchas veces que tengo que forzarme a decir que no a según qué cosas, porque uno se apunta a un bombardeo de cosas y acaba no pudiendo hacer nada, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Pues supongo que cuando me jubile, que todavía me queda mucho para eso, tendré más oportunidades para no decir que no en ese caso. Muy bien, perfecto. Pero vamos, antes de jubilarme todavía voy a hacer muchas cosas. Pues sí, y tenemos que verlo todos. Bueno, vamos llegando ya al final de la entrevista y suelo preguntar también, pero casi voy a acertar con lo que te iba a preguntar, que suelo preguntar a la gente que si mañana despertaras bajo el agua, siendo un animal marino, ¿qué animal marino querrías ser? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que va a ser uno pequeño, uno pequeñito. No sé si me has acertado, de repente me dices igual, una mantarraya, yo qué sé. No, has acertado de lleno, pero me costaría mucho elegir. Sí. Yo creo que fácilmente podría ser una medusa. Ah, sí. Sí, una medusa tranquilita. El sistema nervioso de las medusas no sé si se adaptaría a ti. Muchas veces en la sencillez y en lo simple está la clave del éxito, ¿no? Sí. Pero sí, sería un animal que me permitiera estar a gusto en el mar bajo cualquier circunstancia, es decir, independientemente de la temperatura, del alimento que haya, de la luz, de las corrientes y eso. Más que yo querer ir a algún sitio, pues a donde fuera que tuviera que ir, a donde fuera que me llevara la corriente, ¿no? Sí. Hacer drift dive, ¿no? Y luego luego va Easy a sacarte fotos. No, además que es súper curioso, ¿no? Porque a las medusas, a estos nidarios, a sifonóforos, ¿no? Otros organismos muy relacionados con las medusas, que son coloniales, pero del estilo de las medusas, ¿no? Por el hecho de que son urticantes y que van flotando a la deriva, al final resulta que muchos de los organismos, de otros organismos del plancton, están asociados, o bien aprovechando pues esa defensa, ¿no? A modo de resguardo. Entonces, al final,
estaría acompañada siempre. Claro, Y es que sería capaz de ser testigo de cosas de las que quiero ser hoy por hoy testigo, Ujú. que no me permite mi cuerpo y Ya. mi condición de humana. Ajá. Y como Medusa sí sería, por ejemplo, capaz de... O eso creo, Sí, porque sí. siempre lo percibimos desde un punto humano, ¿no? Ujú. De ver el Claro, mundo como lo vemos nosotros, de sentirlo como lo vemos nosotros, ¿no? Como lo sentimos y escucharlo, pero lo que hablabas del sistema nervioso de una medusa, ¿no? sí, Que sí, igual sí. es mucho más sencillo, pero es plenamente funcional, o sea que es capaz de Claro, percibir todos claro. los estímulos Ujú. y Exacto. reaccionar ante ellos, o sea que Sí. Y sería súper curioso ver cómo ven las medusas, sí. cómo son Y capaces ellas de percibir el medio. es que me estaba acordando de, ahora que comentas lo de la medusa y el sistema nervioso tan básico que tienen, nosotros en apnea, por ejemplo, siempre buscamos ese estado de relajación, ¿no? En el que disfrutes de la apnea, ¿no? Bueno, no te hablo de competición, ¿eh? Te hablo de estar bajo el agua, Mm, estar relajado y tal, y es lo que intento enseñar en los cursos, de que disfrutes, ¿no? De la apnea, ¿no? Que no sea una apnea de fuerza, de que estés sufriendo y tal, que bueno, quien quiera competir, perfecto, pero más que disfrutes, ¿no? Y luego utilizarlo como herramienta para otras cosas. Y entonces intenta siempre focalizarte en el momento presente, ¿no? En el estar en lo que se llama en el aquí y en el ahora, ¿no? Y es muy complicado eso para un ser humano, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis alumnos que tenemos ese don, pero también esa maldición de que somos el único animal que podemos sufrir con un futuro que todavía no ha pasado. O sea, sí. porque tú estás bajo el agua y estás pensando en cosas, no sé, pues problemas que puedes tener en casa, con el jefe, o que te estás agobiando porque notas que va subiendo el CO2 y que tal. Entonces, esa rumiación que tienes interna hace muchas veces que no disfrutes del presente. Mm. Y eso, y a una medusa no le pasa eso. A una medusa, bueno, a una Bueno, medusa pues eso pensamos. eso pensamos, sí, pero bueno, Sí. cualquier animal no tiene Mm, esa capacidad de pensar en el futuro y por ello sufrir. Igual que también puedes disfrutarlo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, puedes decir, joder, pues ya estoy disfrutando del siguiente campeonato de España Caza Photoshoot porque estoy sí, investigando, porque tal, sí, y la pero cabeza me da vueltas y, joder, cada vez que lo pienso, joder, me alegra, me motiva, pero también puede ser a nivel negativo, ¿no? De que esa rumiación que tenemos interna nos puede boicotear, ¿no? Y salir de ese estado de paz mental. Entonces, pues sí, muchas veces dices, joder, pues igual es mejor ser eso, ser una medusa o ser un sargo picudo y, y estar total. aquí y ya está. O un tiburón. Un tiburón también estaría guay. Arriba de la cadena trófica y bueno, no, te iba a decir arriba no, porque como pase un barco chino por ahí o lo que sea, Sí, igual, bueno, no sé, hoy pero en bueno. día Sí, está complicado, incluso pero las sí. medusas, ¿no? También, ¿no? Creo que las medusas también se comen, ¿no? O determinadas especies de Que, medusas. que no se come, Que no se comen, ya. que no Sí, se sí, sí. come. Sí. Yo voy al agua para apagar la cadena esa, para Ajá. apagar la vueltecita esa que dices tú Sí. del futuro y de... De hecho, alguna vez he llegado a estar así como demasiado estrés y que he tenido que ser, o sea, conscientemente he tenido que apagarlo, pero de normal, Ya. el simple hecho de ir al agua Ajá. a buscar especies que sacarle una foto, Sí. ya que solo piense en eso. En ese Claro. momento estás pensando en respirar, en bajar, en colocarte bien, en Ujú. encontrar el bicho, mirarlo a través de la cámara, colocar la luz, sacar la foto, Sí, subir sí. correctamente, respirar, mirar que has hecho la foto y a lo Sí. siguiente, ¿no? Ya Entonces, en está. ese momento estás pensando en eso Sin sin querer. querer, Ujú. de una manera fácil, ¿no? Ujú. Algún día duro de esos tienes que hacer como el esfuerzo de, pero venga, aquí estamos, ¿no? Ujú. Aquí Sí, sí, hemos sí. venido, sin querer. A veces cuando la cadena va muy rápido, como que no, que le cuesta frenar, ¿no? Pero Claro, bien. claro.
Muy bien. Belén, pues llevamos 2 horas y media charlando. Estaba a punto de levantarme para encender la luz, Sí, porque se ha hecho de noche. sí. No, yo también, porque de repente he oído el comedero automático del acuario que tengo aquí al lado, y le he oído y digo, si es que sale a las 8, siempre se pone en funcionamiento. Y digo, ostras, llevamos ya 2 horas y media. Uy, es que son las 7 ya. Sí, Vale. pues Belén, no te voy a robar más tiempo. No me has robado tiempo, ¿eh? Sí. Es tiempo que me has regalado. Sí. Bueno, pues no sé, espero que lo hayas disfrutado. Ha sido un placer, porque no habíamos hablado nunca, aunque teníamos amigos en común, pero nunca habíamos charlado y la verdad que es una maravilla. Mira, una de las cosas buenas que tiene la tecnología es estas cosas, ¿sabes? Sí, total. De poder. Es mutuo, ¿eh? El placer es mutuo. Ha sido súper agradable y sigo teniendo ganas de conocerte en persona. Es algo de estas cosas que tenemos pendientes justamente por los amigos en común. Sí, pues conozco un sitio, un rinconcito en La Graciosa espectacular. Y tú sacas a los bichos pequeños y yo saco a los grandes. Porque hay de todo ahí. Hay de todo. Es que me acuerdo, tengo una cueva que hay bueno, ya lo he visto 3 años seguidos. O sea, hay un mero, una cueva que estará a 12 metros o así, pero es un mero en Montaña Amarilla, no. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque la persona que me dijo el sitio también le considero amigo y no lo quiero desvelar. Y entonces está a muy poquito fondo. Tienes que ir con la mar esté llena, ¿sabes? La marea esté llena y luego además que no haya mucha mar de fondo, ¿vale? Porque además es curioso porque este mero siempre tiene la arena, la tiene en el morro, ¿sabes? Entre los ojos, siempre tiene arena ahí. Yo no sé por qué, ¿sabes? Pero siempre tiene arena ahí. Y luego a la derecha hay un arco que siempre suele haber jureles, ¿sabes? Y es espectacular, o sea, espectacular. Le tengo hechas fotos y tal, no como las vuestras, porque yo soy bastante paquete. Sí, sí. Y es un sitio súper bonito, súper bonito. Pero bueno, pues hay que ir a mirar ese mero a ver si tiene chupasangres y sí, suelen estar con los... Hay veces, y más allá en La Graciosa, en Lanzarote, en Fuerteventura, los he llegado a ver. Encima de las morenas, de los meros, se pone un chupa que nosotros para el libro lo fuimos a buscar al Hierro, a una cueva de ahí de la Caleta, a 30 y pico metros, con botella y todo, para poder tenerlo para el libro. Y años después lo encontramos en una cueva a 5 minutos de casa en Tenerife. Ostras, qué bueno. Sí, pero sí, allí hay bichitos muy espectaculares. A mí el agua está fresquita. Sí. Nosotros lo notamos, la diferencia. Seguro que para ti está fantástica. Sí, para mí está buenísimo. pero merece la pena. Muy bien. Así que nada, bueno, habrá que organizar unas escapadas. Sí. Yo en octubre estoy siempre por allí, o sea que... yo solo te digo que ahora tienes casa hasta en La Palma. En La Palma, sí. Qué bueno. Sí, pues también además La Palma hay que conocerla, ¿eh? Sí, tenía varios amigos allí también, muy buen amigo Gustavo también, que hacía pesca submarina, bueno, que creo que todavía sigue haciendo y tal. Y también me había invitado muchas veces a La Palma y me han hablado maravillas de los fondos, de haber unos fondos espectaculares. Y así que nada, pues a ver si nos podemos ver la próxima vez, pero en el mar, en persona, entre salitre. Muy bien. Vale, Belén, pues un placer y nada, estamos en contacto, ¿vale? En contacto, vale. Espero que te haya servido esto, Mario. Espero muchísimo. Para mí ha sido un placer, ha sido muy cómoda. La gente ha aprendido muchísimo y yo he aprendido también bastante contigo. O sea, que es el objetivo de estas charlas que tenemos, que la gente aprenda y que conozca estas chaladuras que tenemos en la cabeza. Pero... Total. Sí, pero yo creo que ha quedado chula. Muy bien, Belén. Pues un besazo enorme y estamos en contacto. ¿Vale? Eso. Chao. Bueno, venga. chao.